recuperación de tuberculosis infantil y me han dado 40 minutos hasta antes de los 40 de 2 Entonces voy a empezar la clase. Y esta es una de las clases, no porque la diga yo, que tienen que ponerle mucha atención, porque somos el segundo país con más tuberculosis en Sudamérica, tal vez en toda América, y eso es muy preocupante. Manuel, gracias. La tuberculosis forma parte de nuestras vidas y Lima tiene el problema de que no solo es tuberculosis, sino también es tuberculosis extremadamente resistente, o multidrogo resistente, perdón. Y a la multidrogo resistencia se está agregando lo extremadamente resistente. Y es decir, que ustedes van a empezar a luchar o a tratar de manejar pacientes, no los actuales que vemos ahora, sino aquellos que tienen ya resistencia a drogas, en las cuales no ha habido mayor investigación. Como recordarán, los eventos que han propiciado la investigación en tuberculosis en el mundo, ¿qué ha sido? Cuando se estudió la isolatina, la rifampicina, el carrusol, la economía, que fue hace muchos años atrás, la industria farmacéutica dejó de la investigación en tuberculosis. Y la dejó de investigación porque tuberculosis no le representa una rentabilidad importante. ¿A quién enferma la tuberculosis? Al países de tercer mundo. África, Perú por ahí, Sudamérica por ahí. Pero esa población va a poder pagar las investigaciones transnacionales para medicamentos nuevos, ¿no? Entonces se dejó de investigar. ¿Y qué cosa fue lo que hizo que nuevamente se traiga a colación la investigación en tuberculosis? Resistencia. No, la resistencia no, les importaba un VIH. La coinfección VIH, como la enfermedad de VIH es democrática y afecta a todo el mundo, incluidos los países ricos y millonarios, vieron que uno de los problemas fundamentales del paciente con VIH era la coinfección con tuberculosis. Entonces, eso motivó a que la industria farmacéutica nuevamente se ponga a pie a estudiar la tuberculosis, la fisiopatología, cómo la bacteria se replicaba, cómo crecía, cómo se multiplicaba, para buscar dónde la ataco, cómo ataco la tuberculosis. Obviamente que la investigación de VIH también empezó a crecer. Ahora VIH es una enfermedad que se trata, que se controla perfectamente. Todavía no hablamos de cura en VIH, pero ya hay drogas, targa, que permiten un buen control de la tuberculosis y el mantener un sistema inmunológico adecuado del paciente, lo que hace que no tengan inmunodeficiencia severa en sus pacientes. Entonces ya los pacientes con VIH en los países ricos están bien controlados y ya no hacen un estado de SIDA importante. Por lo tanto, tampoco ya les preocupa la tuberculosis y nuevamente se ha dejado de investigar tuberculosis. Y siguen dejándonos el problema a nosotros, los países que todavía tenemos tuberculosis en grandes cantidades y las vamos a seguir teniendo. Crean que se producen, dice, 9 millones de casos nuevos de tuberculosis en el mundo por año. 9 millones de casos nuevos. ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué le hace cariño a su colega? No, mejor te sientas aquí, ¿ah? ¿Ya? Muy peligroso. No, está prohibido dormirse, ¿ah? Está prohibido dormirse. Al primero que se duerma lo saco al frente. ¿Ya? Está avisado, ¿ah? Está avisado. Entonces, la tuberculosis representa un problema de salud pública. La tuberculosis es un principal indicador de cómo está la salud pública de un país. Y no solo la salud pública, sino el desarrollo. Entonces, en un país en el cual ven ustedes que tiene alta incidencia de tuberculosis, tendrá un sistema sanitario deficiente y tendrá una política económica deficiente, porque no desarrolla salud, no desarrolla educación, no desarrolla cultura educativa. Y desgraciadamente nosotros estamos por ese camino, ¿no? ¿Quién causa la tuberculosis? ¿Cómo se llama? Bacilo de Koch. ¿Qué factores favorecen el desarrollo del bacilo de Koch? Hacinamiento, pobreza, la desnutrición, inmunosupresión. ¿Saben cuál es una de las causas de inmunosupresión secundaria más frecuente que existe?
les preguntan qué enfermedad es la causa número 1 de inmunodeficiencia adquirida, desnutrición, chicos. La desnutrición. Nuestro país tiene cerca de 35% de desnutrición crónica. O sea que son niños que están, o personas que están en riesgo de enfermar de muchas cosas, entre ellos tuberculosis. Entonces, esos son los factores condicionantes. Y el tratamiento de la tuberculosis es antes de ir ahí, vamos a dar un resumen de lo que vamos a ver. El diagnóstico de la tuberculosis es fácil en el adulto. ¿Cuándo piensan en tuberculosis en el adulto? A ver chicos, está bien, pero mejor si levantan las manos y nos ordenamos, ¿sí? Entonces pensamos en tuberculosis cuando hay tosedores más de 15 días, ¿no? Se llama sintomáticos respiratorios y ahí buscamos, bueno, si hay pérdida de peso, contacto, cómo está el apetito, si hay sudoración o no, signos, síntomas que nos orienten a la tuberculosis. Correcto. En el adulto se dice que es fácil identificar la tuberculosis porque hacemos pruebas de sputum y se exige que se encuentre el BK. En el niño se da igual de fácil. Es difícil, el niño no expectora. A diferencia del niño, el adulto hace una forma de tuberculosis cavitada, pulmonar. El niño tiene una forma cerrada, si extrapulmonar principalmente. Entonces no es fácil identificarlo. Es difícil el diagnóstico. Existen algunos países en los cuales no vacunan con la BCG. ¿Saben qué cosa es la vacuna BCG? Es el bacilo de Calmette-Guerin. ¿Y para qué sirve la vacuna de BCG? Para prevenir las formas graves, ¿no? Las formas graves de tuberculosis. No para prevenir la enfermedad de tuberculosis ni la infección de tuberculosis. Todos probablemente hayamos tenido infección de tuberculosis en algún momento, pero enfermedad no hacemos gracias a nuestro sistema inmunológico. Esa vacuna de BCG nos va a proteger de las formas graves, pero existen países en los cuales no las ponen. ¿Y saben qué países no las ponen? Los países del primer mundo, como me responden acá. ¿Por qué no ponen la vacuna de BCG estos países del primer mundo? Porque no tienen una presión importante. O sea, ¿para qué vacunar si no tienen tuberculosis? Entonces, en esos países, por ejemplo, hacer diagnóstico en el niño es fácil, porque le hacen el PPD. Y si está positivo, es porque tuvieron contacto con la bacteria. Nosotros aquí no podemos usar el PPD de esa forma, porque como han sido vacunados, hay una reacción cruzada y tenemos positividad. Entonces le ponemos márgenes, ¿no? Más de 10 positivo, ¿no? O si es más de 5, el paciente es inmunodeprimido como VIH. Nos ponemos algunos márgenes, pero no es fácil. Identificar el BK por esputo en un niño, esputo, tose, no sé. Hacemos esputo inducido por ahí, hacemos aspirado gástrico por ahí, hacemos biopsia en algunos casos en la intención de encontrar el vacío. Entonces es difícil el diagnóstico del niño. El niño, para que se enferme de tuberculosis, requiere un contacto. Nadie se enferma de la nada. Un niño solito no se va a enfermar. Algún enfermo de tuberculosis en el niño que no sale de su casa es el de la casa. El que lo cuida, la mamá, el papá, el hermano, el tío, el abuelo, lo que fuera. Entonces hay que buscar siempre dentro de la familia. Niño diagnosticado de tuberculosis es una familia diagnosticada de tuberculosis la que hay que ir a investigar y ver quién más está con la enfermedad para tratarlo adecuadamente. Y esa es la labor que debe hacerse en salud comunitaria en un primer nivel de atención. Lo hacemos, se hace en Perú. Alguna vez nos hemos jactado de tener el mejor programa de control de tuberculosis a nivel mundial. Y el mejor programa y con el mayor número de tuberculosis dentro. O sea, raro, ¿no? Raro. Prefiero un mal programa con menor tuberculosis dentro. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho la dificultad del diagnóstico, la vamos a ver la diapositiva, cómo tratamos de hacer el diagnóstico, ustedes lo pueden leer. Pero es difícil, y hay que usar varios criterios. Criterios clínicos, epidemiológicos, criterios de imágenes, de PPDs, etcétera, etcétera. Una vez hecho el diagnóstico, tengo que dar un tratamiento. Y el tratamiento de la tuberculosis tiene que ser de entrada con 4 drogas. No voy a ir con una sola droga, no voy con 2. ¿Y por qué no voy con una sola droga? ¿Por qué? Muy bien, para evitar resistencia. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque los bacilos de tuberculosis se han estudiado que algunos son de replicación rápida.
otros son replicación lenta, otros están dentro de la célula metidos, no están en el extracelular. Entonces se busca medicamentos que tengan acción bactericida, bacteriostática, en diferentes lugares de acción, para que en conjunto ataquen la tuberculosis y se logre en el menor tiempo posible la erradicación del BK. Porque para yo hablar de cura tengo que eliminar el BK. Por eso que toma tiempo, por eso que no se puede hacer en 2 semanas como cualquier infección bacteriana. Y en los tiempos van variando según dónde está el germen. Si es una tuberculosis pulmonar no complicada, tal vez 6 meses sea suficiente. Si es una TB meningia, probablemente 1 año sea necesario. Si es ósea, de repente 1 año. Y así. Entonces los tiempos son variables, el tratamiento es agresivo, los esquemas pueden ser de 2 meses diario, después son interdiario, o decir que sea todo diario. Va variando, según el caso específico. Muy bien, entonces vamos a hablar de la tuberculosis infantil. Y ahí están las partes epidemiológicas. Lo que sí se puedo decirle, eso lo pueden ir con calma, con paciencia. Lo que pasa es que muchas veces la tuberculosis infantil es subdiagnosticada. Y los reportes internacionales no se ponen de acuerdo. Hay reportes como de 2%, como en algunos sitios de 30%. En el Perú, ¿cómo es? Alrededor del 11%. Alrededor del 11% de las tuberculosis que se presentan en el Perú por año corresponden a niños menores de 15 años. Ya hablamos que es un problema de salud pública, hablamos del problema en pediatría. El problema en pediatría no solamente es el diagnóstico difícil. Cuando hablamos de tuberculosis en el niño, no solo pensamos que el diagnóstico va a ser difícil, sino que la progresión de la enfermedad es mucho más agresiva en el niño. En función a que sus tejidos son más blandos, más lábiles, la enfermedad puede progresar más rápidamente, el sistema inmunológico del niño todavía no está completo, el 100% para defenderse, entonces la enfermedad fácilmente puede diseminarse. Y nosotros tenemos muchos casos de niños con tuberculosis diseminada, que son los que tenemos hospitalizados. Este año solamente, hemos tenido 3 casos en el Hospital Almenara de tuberculosis meningia, todos ellos diseminados. 2 ya se murieron. Hay un tercero que está aquí, que si sobrevive con muchas secuelas, porque la TB meningia deja muchas secuelas. Entonces la carga es bastante grande. Ya hablamos del problema de diagnóstico y los problemas terapéuticos están en función a que los estudios se han hecho más en adultos. Las nuevas drogas se han estudiado más en adultos. Quinolonas, por ejemplo, nuevas quinolonas. En niños hay pocos estudios y no hay formulaciones pediátricas más que isoniazida y rifampicina. Y creo que en el Perú solo tenemos rifampicina. El resto no hay. Son formulaciones de adultos que las adaptamos a pediatría mediante papeletas, moliendo, etcétera, etcétera. Entonces, hay poca preocupación terapéutica en función al niño. Y fíjense, representa el 11% y quizás más. Algunas características del bacilo. Una de las características es la mutación. Los bacilos que se replican mucho, así como el VIH, que suele replicarse mucho y los atacamos con drogas diferentes, tienen la característica de mutar y en el tiempo hacer resistencia a esas drogas. Entonces ya tenemos la tuberculosis que es resistente a la isoniazida. Y si es resistente a la isoniazida y rifampicina, estamos hablando de una tuberculosis multidrogo resistente. Y si a eso le agregamos una quinolona o inestable, estamos hablando de extremadamente resistente. Ya les hablé de cómo estamos en el Perú. ¿Dónde hay más tuberculosis? ¿En las zonas rurales o urbanas? Urbanas, ¿cierto? ¿Por qué? El hacinamiento. En el Perú ha habido una condición social bastante clara que muchos de ustedes no la recuerdan porque no la vivieron probablemente. La época del terrorismo. La época del terrorismo fue una condición en la cual se mataba gente, había lucha armada entre los gobiernos militares y los grupos estos ideológicos de Sendero, que hacía que la gente campesina era pues devastada, o por Sendero que le exigía cupos, o por el ejército que entraba pensando que eran terroristas. Entonces mucha gente esa tuvo que emigrar y venirse a las ciudades, y Lima se vio invadida, ¿no? Las invasiones que hubieron en los cerros y en muchas zonas se debió a esa migración. Pero cuando venían, levantaban 4 paredes y cuántas personas dentro, o 4 esteras y cuántas personas dentro. Todos los que entraban, papá, mamá, hijos y todos.
Entonces eso trajo consigo el hacinamiento y el aumento de esta enfermedad que justamente afecta a este tipo de población. Hacinamiento, pobreza, desnutrición, tuberculosis estaba feliz, el BK. Entonces teníamos un alto incidencia de tuberculosis. Por eso que en las zonas urbanas, más que en las rurales, está la tasa de incidencia mayor. La forma clínica más frecuente en los menores de 4 años es la primoinfección. ¿Por qué? Porque este bacilo va a ingresar ¿por dónde? Por vía aérea. Y por vía aérea va a entrar hacia el pulmón primeramente. Y a nivel de un ganglio regional es donde empieza la primera replicación. O sea, compromiso ganglionar y parenquimal circunscrito es la primoinfección. Y puede quedarse ahí, pero si no tenemos un buen sistema inmunológico, puede diseminarse, ir hacia meninges, meningia, intestino, intestinal, renal, piel, etcétera, etcétera. En el paciente que ya es adolescente o adulto, la tuberculosis más frecuente es la de reinfección, o sea, se produjo la infección, primoinfección, y a partir de ahí nuevamente se dispara cuando las condiciones inmunológicas e epidemiológicas la van a favorecer el desarrollo de la tuberculosis. Bueno, ¿qué cosa es un caso de tuberculosis? Un caso de tuberculosis es una enfermedad que ha sido causada por el bacilo de Koch. ¿Ok? Punto. ¿Cómo puedo hacer la disgregación? Pues esta enfermedad puede ser con identificación del BK, ¿no? Con frotis positivo, como que puede ser con frotis negativo, y esa es la mayoría de nuestros pacientes pediátricos. Muchos se diagnostican con frotis negativo, no lo encontramos, o sin frotis que se dice. Pero la tuberculosis también puede ser clasificada según el lugar, como tuberculosis pulmonar, que es la mayoría en las formas adultas, o la tuberculosis extrapulmonar, que es la más prevalente en los niños. Esta tuberculosis extrapulmonar puede ser con confirmación bacteriológica, en la cual se hizo una biopsia y se identificó el BK, o sin confirmación histopatológica. Claro, con confirmación o sin confirmación histopatológica. ¿Okay? Entonces, esas son las formas de la tuberculosis según se ha identificado el germen o no. Y esto ya creo que lo hablamos en cuanto a la que es la resistencia. Los factores de riesgo ya lo hemos dicho: desnutrición, enfermedades alergizantes, condiciones socioeconómicas, y residir en el Perú también es un factor de riesgo. La principal fuente de contagio de un niño es un adulto, lo hemos repetido. Y las lesiones del niño principalmente son cerradas. Eso no significa que un niño no pueda tener una caverna. Es raro, pero puede haber. Generalmente son lesiones cerradas, pausivacilares, es decir, donde no hay una replicación mayor del bacilo, se replica lentamente, no hay un montón. A diferencia de una caverna que está aillada y por la condición de aerobiosis de este bacilo se replica mucho mayor, hay mayor replicación bacilar, y por lo mismo también sale más al exterior y contamina y infecta al resto. Es decir, desde el punto de vista de contagio, una tuberculosis con un adulto que tiene caverna va a contagiar mucho más que un niño con tuberculosis. El niño no va a ser un contagiante para el resto, porque no elimina grande cantidad de bacilos, de pausivacilar, y son lesiones cerradas, a diferencia de un adulto. A mí pónganme con niños tuberculosis antes que con adultos tuberculosis. ¿Cierto? Prefiero. Luego el cuadro clínico del niño es más inespecífico, no es tan fácil, no es como el adulto que dice: sí, pues tengo tos más de 2 semanas, ya me canso, tengo debilidad, sudo por las noches, tengo fiebrecita, no quiero comer, he bajado de peso, cantadito, ¿no? Casi cantadito. Pero el niño no, pues, el niño no hay esas características, por ahí que deja de comer un poco, por ahí que está más fastidiado, pero no hay formas clásicas, típicas, digamos. El diagnóstico de los niños, como les repito nuevamente, generalmente es BK negativo. El tratamiento finalmente es igual al adulto, solo que tengo que hacer mis artificios para la medicación. Y los chiquitos felizmente que hacen menos reacciones adversas que los adultos. Hablemos un poquito de la tuberculosis pulmonar. ¿Qué características tiene la tuberculosis pulmonar? Muchas veces es difícil hacer la diferenciación entre tuberculosis y una neumonía por cualquier germen, viral o bacteriano. Por favor, chicos, ustedes no me van a agarrar una placa, ¿qué cosa es? Tuberculosis. No, el diagnóstico de tuberculosis se hace con identificación del germen. Nadie ve histopatología con los ojos. Nadie va a ver el bacilo de Koch en una radiografía.
Es una plaga que tiene características tales, sugerente, posiblemente podría corresponder a enfermedad tuberculosa. La miliar, por ejemplo, sí es muy característica en la radiografía, pero tampoco puede ser tan avesado decir, mira, esta es una tuberculosis, es una radiografía que tiene tipo de infiltrado, que sugiere un milio, posiblemente, probablemente por tuberculosis, y ahí me quedo bien. ¿Ya? Porque si es una otra micosis profunda como histoplasmosis, por ejemplo, vagino, ¿no sé? Callo. Entonces, no hagamos diagnósticos mirando radiografía. Pero si tengo un paciente que tiene una neumopatía que parece ser bacteriana, que le doy un buen antibiótico el tiempo necesario y no mejora, ya, medio raro, ¿no? Otras, cuando vemos a niños, lo que llamamos disociación clínico-radiográfica. Un niño que viene a emergencia, ¿por qué no te está con tos, doctor, ya no sé qué hacer, le ha dado todo, esto, sigue con tos. Si lo examinamos, escuchamos algo raro, le pedimos una placa y pucha, sale un chancapón, ¿no? Joder, decimos, ¿y ahora qué fue? ¿Por qué está así? Eso es lo que llamamos disociación clínico. Mira el chico, no parece que estuviese mal. Si eso fuese un neumococo, el chiquito estaría séptico, estaría tumbado, con picos febriles altos, pero no, apenas tiene fiebre. Eso significa que pudiera ser una tuberculosis, pero no por la placa o así es tuberculosis. Aunado al cuadro clínico, ¿cómo lo veo? Digo, hay una disociación clínico-radiográfica, mira, mío raro, podría ser tuberculosis de estudiar. La tos y expectoración, que es más en adultos. En niños mayores ya pues hay hemoptisis. No toda hemoptisis en un adolescente o un adulto que viene con hemoptisis, con historia de tos previa, descarten tuberculosis. Pudiera ser que sea otro problema de micosis, por ejemplo, hasta un cáncer podría ser, pero estadísticamente la primera causa es tuberculosis. Otras veces la tuberculosis en el niño se presenta como famosos síndromes de hiperactividad bronquial. Son chiquitos que tienen emergencia por episodios de espasmo. Y muchos son clasificados como asmáticos o hiperreactores bronquiales, cuando finalmente tenían sido tuberculosis, porque los ganglios han crecido, generan obstrucción bronquial, etcétera, y se manifiestan como SOP recurrentes. No son asma, no hay historia de asma, y son simplemente casos de tuberculosis. Ahora hablemos un poquito de las extrapulmonares, que les decía que en los niños también suele ser más frecuente las extrapulmonares. ¿Y cuál es la tuberculosis extrapulmonar más frecuente que se ve en los niños? La ganglionar. La ganglionar es una tuberculosis más frecuente que se ve, y la segunda es la pleural, la de cerosis. ¿Okay? Entonces, cuando veamos adenopatías cervicales o iliomediastinales que pueden ir con síntomas bronquiales, pensar en tuberculosis. No, pero podría ser también una enfermedad limbo-proliferativa. Pero en nuestro país, por incidencia, pensamos en tuberculosis. Luego el compromiso de las pleuras, principalmente la pleural. Recientemente tenemos un caso de un chiquito ahí hospitalizado en la menor, 14 años, que tiene un cuadro sugerente de neumonía, pero con un derrame. El derrame puede ser paraneumónico, pero puede ser también específico. Y eso hay que verlo. ¿Qué nos va a decir la evolución? Si yo lo trato con antibióticos, el cuarto, quinto día desarrollo el derrame, eso no es tuberculosis. Pero si lo trato, curo la fiebre, mejora y sigue el derrame o aumenta, ahí ya ameritaría una pequeña función entre el líquido, porque podría ser que ya tienes tuberculosis pleural, que ha complicado con una neumonía bacteriana y estamos ante un doble cuadro infeccioso. Todos los cuadros febriles prolongados, recuerden que el famoso FOD, fiebre de origen desconocido, pudiera ser también la tuberculosis. Cuando tiene un cuadro febril que dura bastante tiempo, hay que pensar en nuestro país también en tuberculosis. Cuando existen cuadros diarreicos y distensión abdominal prolongada, no encontramos gérmenes, hacemos coprocultivos y todo, no sale nada, pero el chico sigue con diarrea, hay la tuberculosis entérica. Entonces busquemos también el BK. Y para buscar el BK hay que pedirlo así específicamente en heces. Busquen bacilos ácido alcohol resistentes en heces para que hagan la promoción de sí, porque si no solo buscan bacterias. ¿Y en los cultivos va a crecer? No, esto es un crecimiento lento. ¿Cuánto tiempo demora? Mínimo 30 días a 60 días para crecer el BK. En cultivos especiales, que es un agar especial, y lo que hablamos, la disociación clínico-orgánica, ¿no? Este es un cuadrito que resume la forma clínica de la tuberculosis infantil. La tuberculosis infantil puede ser pulmonar, extrapulmonar o diseminada.
Las pulmonares, hablemos del complejo primario que se ve más en niños pequeñitos con la primera infección de tuberculosis, la forma pulmonar progresiva que puede llevar a formación de cavernas en adolescentes y la tuberculosis pulmonar tipo adulto, ¿no? Las extrapulmonares, principalmente la TB pleural, la TBC ganglionar y hay otras como la osteoarticular, la peritoneal, la cutánea, ¿no? La osteoarticular conocida como mal de Potter, ¿cierto? Y finalmente las diseminadas, que así a estas hay que tenerle mucho miedo porque genera severa secuela. Generalmente acá hay un fondo de inmunodepresión importante, o desnutrición severa o inmunodeficiencia severa a consecuencia de VIH o quimioterapia por cáncer, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda bajar la inmunidad va a determinar la formación de la mectuberculosis y la tuberculosis biliar. La mectuberculosis destruye el cerebro en la base, genera fibrina bastante fea, altera los pares craneales, altera la corteza cerebral, es desastroso, y las secuelas son cicatrices en el cerebro que generan pues algún tipo o varios tipos de discapacidad, y eso es lo que no queremos, porque terminan siendo niños que son una carga para la familia, ¿sí? Que no van a poder hacer una vida normal si es que no mueren. Ahí tenemos algunas radiografías, por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, vean ahí una consolidación, una radiopacidad tipo circular que compromete el tercio superior del hemisferio derecho. Aquí igual, un complejo primario porque compromete la parte media, no se ve muy bien la placa, pero acá ¿qué puede ver? ¿Cómo podemos decir eso? ¿Tuberculosis se ve? No, pues no. Nadie va a ver esta placa y decir tuberculosis. ¿Qué cosa es lo que llama la atención? Tremenda radiopacidad, ¿no es cierto? Tremenda radiopacidad de todo el emitoras derecho o izquierdo. Izquierdo, ¿no es cierto? Que corresponde clínica, si tuviéramos el examen clínico, ¿qué veríamos? No pasa el murmurio, matidez a ese nivel, ¿cierto? Vibraciones vocales disminuidas, y ruidos cardíacos probablemente desplazados un poquito de repente. Esto es un derrame pleural, corresponde a una niña de 8 años, me parece, con TBC pleural. Igual acá también hay un derrame basal. Esa es una TBC primaria progresiva en un niño de 3 años, su PPD fue de 15 milímetros, se le demostró que tenía contacto positivo. El lado derecho, paciente que estuvo en tratamiento con una neumonía por neumococo, no mejoraba y el estudio determinó que iba a TBC pulmonar en 1 año de edad, paciente que tenía 1 año de edad. Este es un paciente que vino al hospital no por tos, no por nada, tenía 1 año de edad y entró por convulsiones. Convulsiones asociadas a fiebre, la mamá estaba hospitalizada por tuberculosis BK positiva, el niño se dice que tenía 13, pero no tenía síntomas respiratorios, tampoco tuvo tos, nada, solo entró por convulsiones. En la placa se ve una radiopacidad apical del lado derecho también. O sea, a veces el examen clínico se pone con mucha complejidad, mucho empleo. Acá tenemos una niña, por ejemplo, que tiene una tuberculosis cavitada. Ahí está en el lado izquierdo, esta es una caverna ya. ¿No? Y decimos que tiene ¿cuántos años? 2 años, que tiene una caverna. Es rarísimo, pero hace. Las tomografías pueden servir también para ver la lesión de tuberculosis. Hay algunas veces que generan telectasias, toxinas de tratamiento de aire. Y esta es la imagen que decía como milio, ¿no? La TBC miliar que no debemos olvidar. Esto es característico de la microsis miliar. Esta es una caverna también, ahí en el lado derecho. Y esto es una niña con TBC ganglionar que puede verse fácilmente los ganglios cervicales. Una gran desnutrición. Estos son elementos sugerentes desde el punto de vista inmunológico que suele hacer pensar en tuberculosis. Son aspectos que no son específicos, pero cierta inmunidad cruzada. Cuando vean eritema nodoso o conjuntivitis precultural, hay que hacer investigación de tuberculosis. Puede ser una manifestación de tuberculosis. La parte cerebral de la tuberculosis generalmente da granulomas. Muchas veces estos granulomas tuberculosos no se diferencian mucho de los granulomas por cisticerco, sobre todo cuando la tomografía no es tan sensible. Y estas son las principales causas de convulsiones en adultos, jóvenes y adultos.
Entonces, cuando ustedes vean pacientes que convulsionan y tienen 20, 30, 40 años, una de las primeras causas son los granulomas intracerebrales. Dos posibilidades, o es cisticerco o es tuberculosis. Algunas veces la imagen puede ser tan clara, pero esto es, y no será un cisticerco. Puede ser un cisticerco. Ahorita es difícil, pero a veces las tomografías últimas son tan sensibles que puede ver claramente el escoles. Digo que es cisticerco, pero en este tipo, por ejemplo, no me parece que sería tan fácil diferenciar. Tendría que recurrir a algunas pruebas inmunológicas para diferenciar. Entonces, el diagnóstico de TBC en el niño es difícil, decíamos. Ya nuevamente decimos qué nos hace pensar. Un cuadro clínico que se prolonga, una imagen radiográfica que dura más de lo normal, y siempre tienen que ver los antecedentes, los contactos epidemiológicos. ¿De dónde vienen? Tienen que buscar eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Basados en la historia clínica, como toda medicina, en el examen físico. El PPD es de gran importancia. Para los países desarrollados es sumamente importante porque ellos no vacunan. Nosotros sí vacunamos. Entonces tenemos que ponerle parámetros, más de esto, más de todo. Generalmente el efecto del PPD en la respuesta inmune se ve hasta los 2 años con gran actividad. Después de los 2 años la influencia en la vacunación ya es menor. ¿Ya? Confirmamos cuando es posible. ¿Y qué más? El de VIH, ¿no? Por la asociación que existe de VIH con tuberculosis. ¿Qué dice la guía de la Organización Mundial de la Salud del año 2006 para diagnóstico de tuberculosis? La guía dice que debes tener 3 o más de los siguientes criterios para pensar en diagnóstico de tuberculosis. Síntomas generales como fiebre, tos y pérdida de peso. Mira que eso puede ser cualquier enfermedad. Fiebre, tos y pérdida de peso. Que esté exposición a un caso con tuberculosis activa, o sea, contacto positivo, con un PPD positivo o una radiografía sugerente de tuberculosis. Dijimos que esto no hay nada más. Nos da 4 posibilidades. Si de esas 4 cumple 3, el diagnóstico de tuberculosis es casi esa. ¿Ya? Entonces, recuerden, síntomas, clínica, contacto, el PPD y placa. Esos 4. De esos, ¿tiene 3? La sospecha de tuberculosis es grande. Y agrega algunos otros exámenes, ¿no? Como signos de hipersensibilidad a la tuberculina, que es la conjuntivitis y el tema otro que hablábamos previamente. Hablemos un poquito del PPD. ¿Qué significa PPD? Derivado proteico purificado. El PPD es un derivado proteico purificado que nos permite observar la respuesta inmunológica del organismo hacia el bacilo de Koch. Si ha habido contacto, la respuesta será muy positiva. Si no ha habido contacto, no. ¿En qué casos en los cuales, habiendo tenido la enfermedad o teniendo la enfermedad de tuberculosis, el PPD va a ser negativo? ¿En qué casos? No, chicos, ayúdenme. Inmunosuprimidos, pero ¿en qué inmunosuprimidos? Para eso teníamos que saber qué cosa significa esta prueba. Entonces, el PPD, ¿qué significa? Este derivado proteico lo coloco subcutáneamente, intradérmico, ¿no? Es intradérmico. Es intradérmico, lo coloco y observo una respuesta que va a ser un edema. Un edema y eritema concomitante. Las dos cosas tiene que dar. Pero ¿qué se produjo ahí? Se produjo una reacción de hipersensibilidad mediada por células T. O sea, lo que yo necesito es que mi respuesta inmunológica esté buena. Si no tengo un sistema inmunológico T adecuado, voy a tener problemas. No me va a salir positivo, teniendo la enfermedad, porque no hay una reacción ahí, no hay una formación de respuesta de las células citotóxicas contra ese antígeno que es ya conocido. Entonces requiere un buen sistema inmunológico, pero principalmente mediado por células. Puedo tener una inmunodeficiencia humoral y no, mi PPD sale, la respuesta es normal. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de alergia, como se ve en supresiones como VIH, por ejemplo, que es compromiso de células T, ¿no? Linfocitos CD4. Y en casos como enfermedades como cáncer, por ejemplo, que han sido quimioterapia, radioterapia, y también antiinmunidad. Recuerden que lo que va a detectar esto es infección de tuberculosis. No va a decir enfermedad.
¿Qué diferencia hay entre infección y enfermedad? ¿Ah? Concepto básico. ¿Ah? ¿Qué cosa es infección? Infección es el contacto que yo tengo de mi organismo con un agente infeccioso. Cuando hay contacto de un organismo con un agente infeccioso se llama infección. ¿Ok? ¿Ya? Si es un parásito se habla de infestación, si queremos usar términos correctos. Pero de allí a que de esa infección que me dé enfermedad hay un trecho que recorrer. ¿De acuerdo? Muchos hemos tenido infección por tuberculosis probablemente, pero de ahí que hemos hecho enfermedad de tuberculosis es otra cosa. Nuestro sistema inmunológico, nuestro estado nutricional, por eso les digo, tomen su desayuno bien, coman bien a sus horas, no se desesperen. Más aún en esta época que está previo al internado, donde van a ir a hospitales como el mío, la Almenara, que está lleno de tuberculosis. Pues no quiero que se enfermen. ¿Ya? Cuando sean internos, prioricen su dormir adecuadamente, sus 6 horas por lo menos. Y se ríen ustedes, pero si no cuesta nada dormir 6 horas. Levantarse temprano, tomar su desayuno, almorzar a su hora, cenar adecuadamente. Eso le va a hacer llevar una vida sana, hacer ejercicio. Muy bien, entonces eso es lo que hace el PPD, detecta infección. Cuando en nuestro país, según la norma, de 0 a 4 será negativo. ¿Ya? Pero de 5 a 9 es dudoso. Y de más de 10 positivo. A menos que sea inmunodeprimido VIH, que se considera positivo más de 5. ¿De acuerdo? En la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia se está dando esta enfermedad porque hay un estado de alergia, o sea, de inmunodeficiencia. En ellos, fíjense que hasta 10 al 20% de TB meningia y TB miliar comprobada pueden ser PPD negativos, por su estado de alergia. Entonces, la prueba de PPD positivo no significa enfermedad y no es una prueba que me sirva de seguimiento para ver si lo curé o no lo curé. Hay situaciones en las cuales hay falsos negativos y hay falsos positivos. ¿Okay? Un falso positivo, la vacunación previa de BCG, por ejemplo, o que esté con una infección con otras micobacterias no tuberculosas, por reacciones cruzadas pueden dar falsos positivos. Y ahí tienen todos los casos de falsos negativos. Hay unos criterios en los cuales ayudan al diagnóstico de tuberculosis. Ya dije que la OMS se las pone fácil, 3 de 4. Acá Toledo y Stengel hicieron unos criterios modificados. Esto fue una publicación de la doctora Ángela Castillo del Hospital Almenara en el año 2005, en el cual vio que estos criterios también nos ayudaban. Si se halla el BK, 7 puntos. Para que sea positivo es 7 o más. Si tiene 7 puntos o más es tuberculosis. Claro, hay el BK, se acabó el asunto. El problema es cuando no lo hay en la mayoría de niños. Si hay granuloma específico, o sea, una prueba histopatológica que me dice que es un granuloma específico por tuberculosis, probablemente tiene 4 puntos. Si le sumo el PPD positivo 3, ahí tengo el diagnóstico también. A veces granuloma no tengo. Lo que tengo más a la mano es el PPD. Si hay antecedentes de contacto, 2 puntos. Cuadro clínico, 2 puntos. Radiografía sugestiva, 2 puntos. Mayormente me quedo aquí. 2 puntos, 2 puntos, 6. ¿Qué dice 6 puntos? Probable, amerita tratamiento que llamamos prueba terapéutica. La mayoría de nuestros pacientes quedamos en prueba terapéutica. Pero no es la única forma de hacer diagnóstico de tuberculosis. Hay varios en otros países. Por ejemplo, esto es de una publicación que hacían en Brasil, me parece, que consideran cuadro clínico, ya también lo tiene Toledo, radiográfico, también Toledo, contacto, también Toledo, y PPD, también Toledo, pero le agrega estado nutricional, como un factor más, digamos, que ayude en el diagnóstico. Toledo no hablaba nada de diagnóstico nutricional. Y ahí le da puntajes que pueden sumar y hablar lo mismo, ¿no? Si tiene más de 40 puntos es TB probable, si es 30, 40 posible, y menos de 25 ya no es. Acá está un poco de lo que significa el complejo primario clásico. La mayoría de pacientes, ustedes pueden haber hecho un complejo primario, pero sin síntomas, porque el 90% es asintomático. ¿De acuerdo? Y los síntomas, si se presentan, son fiebre, que no es tan alta, astenia, anorexia, baja de peso, puede haber queratoconjuntivitis y eritema nodoso que me decían, que son formas de hipersensibilidad. El diagnóstico se hace por sospecha en un niño que esté en contacto con un bacilífero. O sea, muchas veces tenemos un adulto BK positivo, vamos a su casa y a los niños nos examinamos a todos, tomamos placas y encontramos el complejo primario.
Suelen ser hallazgos a partir de un adulto. El PPD puede ser positivo o en el momento puede ser negativo y al tiempo hacerse positivo porque la enfermedad recién está empezando. El complejo primario es inicio. Y la radiografía puede ser característica o no. A ver, generalmente los niños tienen poco BK, como decía. No encontramos, y mayormente son BK negativos. El examen de vaciloscopía, o sea, el esputo que se examina con la prueba de Sig-Nielsen, para que salga positivo, para que salga una cruz, necesita que haya 5000 BK por mililitros. O sea, si el paciente tiene tuberculosis, pero tiene 4000 BK por mililitro, no va a salir positivo. No lo voy a ver. En cambio, para que el cultivo salga positivo, solo requiere 10 BK por mililitro. Por eso cuando piensen en tuberculosis no solo manden esputo, también manden cultivo. Y el cultivo recién van a informarle después de 30, 60 días. Muchas veces hemos tenido pacientitos que estaban hospitalizados, que le hemos dado por tratamiento para neumonía, que mejoraron, se fueron de alta y a los 2 meses viene el resultado positivo de BK. ¿No? Y ahí nos ponemos a buscarlo al chiquito, ¿no? Entonces, y la vaciloscopía, por lo tanto, si la vaciloscopía tiene estas características, una vaciloscopía negativa no descarta el diagnóstico. No porque tenga 3 vaciloscopías negativas diga, no, no es, pues no es. Tengo 3 BK negativos. Eso no me descarta. Porque pues, como estos son niños, son paus y vacilas, son poquito vacilos, puede ser que tenga 3000, 4000 negativos. Entonces no voy a descartarlo. Pero cuando tengo una vaciloscopía positiva, esa me confirma el diagnóstico. Con una es suficiente. Entonces lo que pedimos son BK gástricos en los niños o lavados bronquialveolares, y estos exámenes solo tienen un 40% de posibilidad de identificar a los BK. O sea, tampoco porque le haga 3 BK en aspirado gástrico y salen negativos todos, voy a decir no tiene. Solo me ayuda cuando sale positivo y ahí sí me confirma. Bueno, ya un poquito lo que hablamos del tratamiento de tuberculosis. ¿Por qué es combinado? Para evitar la resistencia. ¿Por qué es continuado? Para conseguir la conversión. ¿Por qué es prolongado? Para evitar las recidivas. Acortado para mejorar el cumplimiento y supervisado para garantizar el cumplimiento más importante. Yo creo que la hora me ganó. El tratamiento lo dejamos un poquito por ahí, hablamos un poco de eso, las fases. Ahí están las dosis. Les pregunten el examen. Y ahora un poquito a decirle rápidamente cuándo usamos corticoides en el tratamiento. Usamos corticoides en el tratamiento cuando compromete serosas o cuando tenemos TBC biliar o compromiso de serosas. Lo que usamos es prednisona de 1 miligramo por kilo por día por 2 a 4 semanas. También se usa corticoides cuando hay reacciones adversas severas a los fármacos antituberculosos, que son los RAFA, reacción adversa fármaco antituberculoso. La prevención básicamente es tratar al enfermo, al bacilífero, y proteger al susceptible. Esa es la prevención. Todo paciente diagnosticado de tuberculosis debe ser tratado, sobre todo si es adulto, bacilífero. Y a los contactos protegerlos, o tratarlos si ya tienen la enfermedad. Si un niño nació en una madre con tuberculosis, lo que debo hacer es si la mamá es BK positiva o negativa. Si es negativa la mamá, vacunen al bebé con la BCG. Si la mamá es positiva, aguarden. Ahí sí solamente le dan profilaxis y lo ven en 3 meses. Si en 3 meses desarrolla o no la enfermedad, continuarán con la profilaxis o darán tratamiento para la enfermedad. Eso es lo que dice ahí en resumen. Y este es un cuadrito para ver qué hacer con los pacientes contactos de 0 a 14 años. Si el contacto está sano, es contacto, o sea, va a seguir con el papá o con la mamá, no lo puedo retirar del lugar, va a tener que recibir quimioprofilaxis. Si el contacto tiene sospecha de tuberculosis, tengo que hacer los criterios para ver si se confirma o se descarta. Si se confirma, tratamiento. Si se descarta, quimioprofilaxis. ¿Con qué hago la quimioprofilaxis? Con isoniazida. Prevenir la enfermedad tuberculosa, dosis de 5 a 10 por kilo peso día por 6 meses en una sola toma al día. En los niños con VIH sí 12 meses se debe dar y es gratuita en todos los centros de salud. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Si la gestante de tuberculosis resistente con SIDA, ¿qué hago? ¿Cuál sería el manejo con el neonato?
Por eso depende, pues, si tu paciente gestante nació y el paciente, la paciente es BK positiva, ¿ok? ¿Cierto? Entonces al neonato probablemente tengo que evaluar la placenta. Si la placenta tiene granulomas confirmado, hay que tratar al neonato con el mismo esquema de la madre. Pensar que el bacilo es el mismo de la mamá. Si es resistente a la oxinación, pues será resistente que el neonato también. Todo niño, y eso vale para todo. El contacto de un paciente extremadamente resistente o multidrogo resistente, el manejo es el mismo del foco índice. Porque pensamos que la resistencia está transmitida también al pequeño. ¿Ok? Muy bien, chicos, gracias.